Pues el título en esta mañana del mensaje es Pensando como Jesús, viviendo como Jesús. Pensando como Jesús, viviendo como Jesús. Y hay algo muy curioso en la palabra de Dios, especialmente en los 4 evangelios, y es que cuando los evangelistas se referían a la vida, a los pasos, a la enseñanza del Señor Jesucristo, hicieron y describieron muchas cosas, pero hay una que recientemente, mientras preparaba el sermón, me di cuenta y dije, ostras, pues es verdad, no me había dado cuenta. Cuando vemos a Jesús yendo a buscar a su Padre en oración, lo vemos constantemente, ¿no? Como se apartaba de madrugada e iba a orar, a tener comunión con el Padre. Vemos también como de buena mañana o de buena noche, después de un día súper ajetreado, nuevamente vemos a Jesús teniendo comunión con su Padre. Inclusive lo vemos cuando se fue 40 días al desierto. Dice que oraba al Padre, pero no simplemente en el desierto, sino hasta el último momento crítico, digámoslo así, de su vida, pudimos ver a Jesús dependiendo de su Padre en el jardín de Getsemaní. ¿Qué sucedió? Que Él no simplemente oró, sino que también pidió a otros, a sus amigos, a sus discípulos más cercanos, que oraran con Él. Pidieron que llevaran esa carga porque también necesitaba orar. Pero haciendo así un vistazo rápido por los 4 evangelios, no vi que se mencionara que Jesús estudiaba la Torá, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios hasta entonces. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, hay un versículo y la propia historia de Jesús y el judaísmo nos dan a entender claramente que Jesús, como cualquier otro niño judío, fue instruido en la palabra del Señor. Y es que cuando vamos a Lucas 2, 41 al 52, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y dice ya en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Con 12 años Jesús, subiendo a las fiestas de la Pascua, les pegó una clase magistral de la palabra de Dios. Y es que para entonces, en aquellos tiempos, los niños de 12 años ya eran considerados adultos. De hecho, ya podían hasta casarse y todo. A los 10 años se les instruía, inclusive hasta a los 9, se les comenzaba a instruir en las labores, carpintería, piedra, todo tipo de trabajo, siembra, cosecha, para que fueran desde temprana edad responsables, trabajadores y pudieran entonces mantener a su familia. Entonces vemos a Jesús con 12 años, que hoy en día sería un chavalín que está pasando del colegio al instituto aquí en España, que sube al templo y con los fariseos, con los maestros, con los escribas, con los que más conocían la palabra de Dios, les estaba enseñando. Pero ¿sabéis qué? Que esto no era algo normal. No es porque fuera el Hijo de Dios, que lo era y lo sigue siendo, sino porque un niño con 12 años o un joven con 12 años, en aquel tiempo se sabía el Pentateuco de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. ¿Perdón? Números y Deuteronomio, gracias. Y no solo eso, sino los salmos también de memoria. Del 1, 2, 3 hasta el 150. Entonces vemos como Jesús, como cualquier otro niño de su edad, empezó a enseñar.
De hecho, después en su ministerio público, a partir de los 30 años, ¿qué sucedió? Nuevamente vemos, escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, aunque la Biblia explícitamente no nos dice de que Jesús estudiara la palabra del Señor, Jesús la estudiaba y la estudió desde temprana edad. Y es que si queremos vivir como Jesús, tenemos que pensar como Jesús pensó. Y si queremos pensar como Jesús pensó, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y esos son los dos puntos que voy a hablar en esta mañana, pensando como Jesús y viviendo como Jesús. Nuestra mente es increíble, de verdad. Una mente es capaz de retener memorias, fotos por décadas, décadas y décadas. Olores, cualquier cosa, la mente es capaz de retenerla. De hecho, a un niño pequeñito, si tú le hablas en varios idiomas, 2, 3 idiomas, con 4 o 5 años comienza a hablar esos 3, 4, 5 idiomas. A nuestro David yo le hablo en inglés, mi esposa le habla en español, porque queremos de que crezca ya hablando inglés, sabiendo inglés, que pueda leer libros en inglés. Pero ¿qué vamos a decir de la palabra de Dios? Que es lo más importante que hay. Y estaba viendo una encuesta del porcentaje de cristianos que leemos la palabra o no la leemos, la meditamos o no la estudiamos. Y en los Estados Unidos se hizo una encuesta de Lifeway que dice que solo el 32% de los cristianos que asisten a la iglesia leían la Biblia a diario. El 32%. Eso quiere decir que de cada 10, 3. El 27, es decir, alrededor de una cuarta parte, decía que lo leían varias veces por semana. El 12% que lo leía una vez por semana. Y el 11% afirmó que meditaba en las Escrituras varias veces al mes. Y el 5% dijo que leía la Biblia una vez cada mes. Y el 12% admitió que nunca lo leía o raramente leía la palabra del Señor. Entonces, claro, eso me llevó a mí a pensar y a meditar y a ver mi vida y examinarme delante del Señor con sinceridad. ¿Leo todos los días la palabra de Dios? Y no tenéis que contestar, pero ahí en tu interior, como yo, si no es tu caso de que diariamente meditas en la palabra de Dios. Y quiero decir una cosa, y no valen sustitutos. Está muy bien escuchar predicaciones, nosotros en casa lo hacemos, ponemos predicaciones mientras trabajamos o lo que sea, pero leer la palabra de Dios, me da igual si es en el móvil, en el ordenador, en la tablet o en físico, pero leer la palabra de Dios. Porque, otro dato, el 100% de los que leen la palabra de Dios tienen menos ansiedad, viven más felices, la paz abunda en sus vidas, tienen gozo aún en medio de las tormentas, son capaces de bendecir a los que le maldicen, y eso es el 100%. Por lo tanto, solo hay beneficios cuando tratamos de leer y estudiar y profundizar y meditar en la palabra de Dios. Y es que la repetición, la meditación, la lectura o visualmente o escuchar nos puede transformar completamente. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos o hemos visto en algún documental la época de los nazis en la Alemania de Hitler? Yo me acuerdo que vi un documental que quedé en shock, ¿no?, por todo, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, y era que cogían a personas normales y corrientes, sin convicciones políticas, digámoslo así, afines al partido nazi, y les lavaban el cerebro. Les lavaban el cerebro, los ponían sentados en una silla con un proyector
y les ponían películas así con los ojos abiertos. Hasta que esa persona, de tanto ver y tanto escuchar, acababa creyendo, viendo y haciendo lo que había visto por semanas y semanas. Y de igual manera el Señor me decía, ¿qué sucedería si mis hijos e hijas se pusieran delante de la palabra del Señor día tras día, minutos, horas, y meditaran en ella? ¿Qué sucedería si mis hijos de verdad se pusieran delante de la palabra del Señor y día y noche leyeran y meditaran? ¿Sabéis la respuesta? Claro que la sabéis. Que seríamos más felices, que viviríamos más acorde. Y sabéis que Dios, lo más importante, que Dios sería más visto y glorificado en nuestras vidas. Porque mi hablar con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, iría más acorde al tono de Jesús. Mi caminar, mi comer, mi sentar, mi trabajar sería mucho mejor. Y hay algo que ahora, precisamente, entiendo un poquito mejor. Y son las palabras del apóstol Pedro, cuando dice en Primera de Pedro 2:2, Primera de Pedro 2:2, ahí está el pequeñín. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado de la benignidad del Señor. Repito, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y ahora viendo a mi hijo, lo entiendo de una mejor manera, porque como veis, no se despierta ni con traca. Ayer teníamos disco móvil de la falla y el niño durmiendo como una roca. Le pusimos a mi suegra vídeos de las majletas, las tracas, ahí a tope, y no se despertaba. Solo se despiertan, hasta ahora, supongo que cuando tenga dolores también, cuando quiere la leche de su madre. Ahí se despierta y ahí llora. Y hasta que no tiene la leche en su boca, no se calma. Y el apóstol Pedro trae esta imagen a la iglesia. Y dice, tenéis que desearla hasta rabiar. Que si pasa un día que por el trabajo, los quehaceres, muchas historias, que por dentro estemos rabiando, deseando tener tiempo con la palabra de nuestro Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo también un poco de la vida cristiana que se resume en estos dos versículos. Lo primero, desechar lo malo, pero después abrazar y hacer lo bueno. No basta con hacer lo malo, no robo, no peco, no mato, no miento, no... ¿Y lo bueno? ¿Y lo bueno lo haces? No basta con no hacer lo malo, sino también hacer lo bueno. ¿Y sabéis cuál va a ser el resultado de beber esa leche espiritual no adulterada? Porque la palabra de Dios no está adulterada, mis hermanos. No hay errores. Yo precisamente hice la tesis mía acerca de la inerrancia de la Biblia, de que la Biblia no contiene errores en sus originales. Y todas las copias que tenemos son maravillosamente, providencialmente espectaculares. Podemos leerlas sabiendo que leemos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella, por la palabra de Dios, va a ser la que va a traer la fortaleza, las vitaminas, la energía, todo lo que necesitáis, crezcáis para salvación, si habéis gustado de la benignidad del Señor. La palabra de Dios hace que crezcamos para salvación, que crezcamos. ¿Qué significa eso? Que crezcamos en semejanza a Cristo.
que crezcamos en semejanza a Cristo. Hemos estado pensando como Jesús, día y noche, leyendo y meditando, desechando los pensamientos malos y trayendo a la mente los buenos, porque no siempre podemos estar cara a la Biblia. Trabajamos mucho, los que trabajamos muchas horas, pero en nuestra mente sí que podemos decir, no voy a pensar acerca del vecino, de esta persona, del otro que me ha hecho... No, voy a pensar acerca de lo que leí esta mañana, de lo que escuché en una predi, de la canción esta, voy a cantar. Decido en mi mente enseñorearme de mis emociones. Las emociones nunca deben gobernar nuestra mente, sino que nuestra mente es la que debe regir a nuestras emociones. Eso es precisamente lo que el rey David hacía. Bendice, alma mía, al Señor. Él está diciendo a su alma, bendice al Señor. No le nace, no, en ese momento no le surge natural, pero él a sus emociones, bendice, alma mía, al Señor. Y después recuerda, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, Él fue quien te saca de la fosa, Él es quien te rescata. Pensando como Jesús. Y el segundo punto, viviendo como Jesús. Viviendo como Jesús. Es curioso porque la vida cristiana es muy simple, pero a la vez muy difícil. Se podría resumir en lee la Biblia y ora cada día. La canción que cuando somos chiquitines nos cantan o nos enseñan. Así se resume. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque constantemente estamos siendo bombardeados por agentes externos, personas, televisión, películas, series, que influencian, inclusive aunque no nos damos cuenta. Yo estoy seguro que si a ti no te gustan los coches, las carreras de Fórmula 1, pero día tras día te pones a ver Fórmula 1, te acaba gustando. Estoy convencido también de que no simplemente te gustaría y disfrutarías viéndola, sino que también querrías ir más lejos e ir a ver una carrerita. Porque lo que pensamos se convierte en lo que hacemos. Somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. ¿Cómo vivía Jesús? Jesús fue espectacular aquí en la tierra, pero Jesús no siempre hacía lo que el status quo le demandaba. De hecho, Jesús, como buen judío, no aprobó lo que los escribas, lo que los maestros de la palabra de aquel entonces hacían, sino que, por el contrario, lo denunciaba. ¡Wow! Lo denunciaba. De hecho, no crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ateos de aquel tiempo, los gnósticos de aquel tiempo. Fueron los religiosos de la época. Fueron los religiosos de la época quienes buscaron que su sangre corriera. Y ahí debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Cómo vivía Jesús que hizo que los religiosos de la época, que tenían la misma palabra de Dios, llegaran a crucificarla? ¿Sabéis cómo? La palabra del Señor nos lo dice. Porque yo testifico de vuestras obras que son malas. Porque la luz vino al mundo, dice Juan, y el mundo rechazó la luz. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque al fin y al cabo la vida, cristiana o no cristiana, se trata de amar. Todos amamos,
Por lo tanto, todos aborrecemos. Quien ama la vida, aborrece el aborto, aborrece los asesinatos. Quien ama la integridad, aborrece la mentira, aborrece todo tipo de chanchullo. Quien ama la dignidad del ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, aborrece los motes, las burlas. Amamos y aborrecemos. Pero amamos. Amamos. Y lo que amamos, lo hacemos. Jesús amaba la palabra de Dios. Pero Jesús amaba a su prójimo. ¿Y sabéis a qué le llevó? A predicarle la palabra de Dios que podía salvarlos. Entonces quisiera en esta mañana dar el segundo punto, viviendo como Jesús, pensando como Jesús, viviendo como Jesús, específicamente en su predicación. Pues eso sería muy amplio y seguiremos viendo en estas charlas, en estos domingos, viviendo como Jesús. Pero específicamente viviendo como Jesús, predicando como Jesús. Jesús predicó las buenas noticias. Jesús predicó las buenas noticias. ¿Y cuáles serán las buenas noticias? Arrepentíos. Oye, a ver, David. Una buena noticia, ¿cómo puede ser que me arrepienta y que cambie de vida? Fácil, porque Dios que te creó y te da vida, que mantiene el aliento en tus pulmones, sabe que no estás bien, sabe que haces cosas mal, como yo y como todos. Por lo tanto, Jesús no te da una lista de tengo que hacer buena obra, hasta que alcances el cielo. Jesús no da una lista. Notemos que en su predicación nunca dice haz. Dice arrepiéntete. De hecho es curioso porque la predicación de nuestro Señor es la predicación que desde el primer tiempo los santos profetas de Dios han llevado. ¿Qué hizo Noé? Predicar arrepentimiento. Arrepentíos y entrar en el arca. Arrepentíos porque Dios va a traer juicio y entrar en el arca. Y no le creyeron. ¿Qué hicieron los profetas? Arrepentíos. A los religiosos mismos. Arrepentíos. Y los religiosos les cortaron las cabezas, los crucificaron. ¿Qué hizo Juan Bautista, aquel que preparaba el camino para el Mesías? ¿Cuál fue su mensaje? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él preparaba el camino para el Señor. Él tiraba la alfombra roja para que Cristo pasara. ¿Y sabéis qué? Que el primer mensaje que Cristo predica: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos la misma dinámica de arrepentíos. Y no porque Dios quiera cortar el rollo en tu vida. Ay, es que yo tengo ahora mi estabilidad, mi trabajo, mi familia, mi coche, mi chalet, mi esto, mi lo otro. No, todo lo contrario. Lo que Dios quiere es potenciar tu vida. Que el 100% de lo que la vida significa y está hecha para ser, la puedas vivir. Que te dejes de algarrobas, como el hijo pródigo que creyó que alejado de su padre, que con la herencia, con mujeres, con juego, con fiesta, disfrutaría más. Pero la realidad es que acabó deseando la comida de los cerdos. Por cierto, un animal impío para los judíos. Deseando lo que nadie deseaba. Porque creyó la mentira de que sin Dios se podía ser feliz. No me cansaré de decirlo, sin Dios no se puede ser plenamente feliz. ¿Tendrás felicidad? Por supuesto que sí, pero no serás plenamente feliz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no como la que da el mundo. Tú tendrás paz, pero ¿y cuando el cáncer toque a la puerta de tu casa?
Y cuando pierdas el trabajo y no puedas proveer a tus hijos, mi paz os dejo y mi paz os doy, y mi paz no es como la del mundo. Y esa paz es la que Dios te quiere regalar. 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 ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer? Regalar. La única vez que dice a alguien Jesús que haga es al joven rico, que le dice, maestro bueno, y dice, desde que soy pequeño he cumplido la ley a la perfección, un 10 en todo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, ves y vende todo lo que tienes, o da todo lo que tienes, perdón, a los pobres. Y dice que el joven se fue triste, porque amaba sus riquezas. Fíjate que Jesús le podía haber dicho, mentiroso, que estás engañado. Tú no has cumplido toda la ley ni aunque te lo imagines. Le hizo una pregunta para que él, cuando se contestara, se diera cuenta de que si realmente amara a Dios y al prójimo como a sí mismo, no le hubiera costado dar al prójimo su riqueza. Pero no que dando toda tu riqueza vayas a ser salvo, sino arrepintiéndote. ¿Y qué significa arrepentirse, David? Ya estoy concluyendo. Fácil. Reconocer que tú como yo y todo ser viviente, ser humano, hemos pecado. Que no hacemos las cosas bien. Que día tras día hay pecado en nosotros. Pero reconocer, no simplemente fustigarte y latigarte con el pecado. No, porque Cristo pagó por ese pecado para que tú no te fustigues. Jesús fue azotado por tu pecado para que tú no te azotes a ti mismo. Qué sinsentido tan grande y qué afrenta contra el Señor. Aquellas personas que en Semana Santa, por lo menos aquí en España, eso es un desprecio a la cruz de Cristo, al sacrificio de Dios, que es perfecto y una vez para siempre, dice el escritor de Hebreos. Qué salvajada creer que eso agrada a Dios. Qué salvajada creer que haciendo un voto de pobreza, de riqueza, de mil historias, vas a agradar a Dios. Porque lo que Dios quiere es obediencia. Que si Dios dice, enciende la luz del comedor, no enciendas la luz de toda la casa. Ay, yo enciendo la de toda la casa, mejor. No, la del comedor, te he dicho. Arrepentimiento y fe. Porque el arrepentimiento, si no confías en aquel que te perdona de todo pecado. ¿De cuántos pecados, David? De todo pecado. ¿De todo pecado? De todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Todo pecado es perdonado por Dios. Y si en el último momento de mi vida en el que he hablado mal a mi mujer, o que me tomé 2 copas de más, o que de repente me atropella un camión, todo pecado fue clavado con Cristo en la cruz. Y somos justificados. Somos declarados justos, no somos hechos justos, somos declarados justos delante del juez. Soy declarado justo, no porque lo sea, sino porque la justicia de Cristo me es imputada. Así como Jesús no fue pecador, pero nuestro pecado le fue imputado a él. Hay un intercambio. El justo por los injustos. No quiere decir que los injustos ahora vayan a ser justos. Son declarados justos. Seremos en el cielo cuando seamos como Cristo. Arrepentimiento y fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si te arrepientes y crees, te entregas, como decía Ángela al principio, Crismari, que creía que lo que necesitaba era una mochila, unos colorines, unas libretas y unos libros para su hijo. No, ahora me doy cuenta que lo que necesitaba era Dios.
era Jesús, era entregar mi vida. Y quiero hacer un llamado aquí. Y a toda la gente que nos ve o nos verá en YouTube. Si tú aún no te has entregado a Dios, entrégate. Dile, Jesús, quiero vivir para ti. Y es que es un sinsentido vivir sin ti. Y sé porque sé que tú eres la salvación. Porque no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. ¿Y cuántos caminos hay hacia el cielo? Jesús, yo soy el camino. ¿Y cuántas verdades? Yo soy la verdad. Y la verdad que te lleva a la vida. ¿Y cuántos mediadores pueden entre Dios y yo a hacerme camino? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. A Jesús, entrégale tu vida. Tómame, Señor. Jesús no busca oraciones perfectas, fariseas, no. Jesús busca un corazón, a lo mejor sin palabras, pero que diga, perdóname, quiero vivir para ti. Hace 15 años va a ser, el Señor me salvó. Y sabéis qué súper oración hice, ninguna. Cantaba una canción, aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero invertir. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y el Señor, viendo que había sinceridad en esas palabras, derramó su Santo Espíritu. Y esa misma promesa está en la palabra de Dios. Y está para ti y para mí. Señor, gracias. Gracias porque nos amas tanto. Madre mía, Señor. Madre mía. No hay palabras para describir cuánto nos amas. Pero solo te quiero pedir que como iglesia nos ayudes a amarte más. Nos ayudes a involucrarnos y profundizar en tu palabra, para que así te conozcamos más, te amemos más y vivamos más como tú, que prediquemos más, que el mundo se pierde sin ti. Ayúdanos si hay alguien aquí o en sus casas o en YouTube, cuando la gente lo vea, pues haz tu obra soberana, Señor, y salva. Salva para tu gloria. Para tu gloria. Amén. Y quisiera decir una última cosa, y es un recordatorio de que la verdadera felicidad no está en vivir, como decía Ángela, para uno mismo, sino para Dios. Qué privilegio tan grande ser un vaso de honra para Dios. Qué privilegio tan grande ser un vaso de honra para Dios. Y sabéis que cuando vivimos para Dios es cuando precisamente vamos a ser más felices. No vamos a Dios, no acudimos a Dios porque Él nos da, sino porque Él es, y sabemos que de su abundancia nosotros vamos a recibir. Así que cuando nos acerquemos a Dios, que lo hagamos con un corazón agradecido, desinteresado y sabiendo que la propia presencia de Dios en nuestras vidas es lo más grande que tenemos. Fue lo que Moisés le dijo: Señor, mira, me da igual entrar en la tierra prometida, pero si tu presencia no va conmigo, me da igual. Moisés entendió bien que lo más maravilloso no era la tierra prometida, sino el Dios maravilloso que iba con ellos. Así que pensemos como Jesús, involucrémonos, meditemos en la palabra de Dios y después vivamos como Jesús, prediquemos como Jesús, porque el mundo se pierde y necesita a Jesús.